Saludos a todos, estudiantes, profesores y familiares que hoy nos acompañan. Bienvenidos a un nuevo encuentro de matemática octavo grado. Hemos estado trabajando en la unidad 2 de geometría plana y cálculo de cuerpos, profundizando en el estudio de la circunferencia y el círculo. Has estado estudiando las relaciones que se establecen entre los ángulos y los arcos en la circunferencia. Además, ya aprendiste a calcular la longitud de la circunferencia y además la longitud de un arco. Entonces, hoy nos vamos a dedicar a resolver ejercicios donde estemos aplicando todos estos conocimientos. Los invito entonces a copiar el tema del encuentro de hoy. Ejercicios y problemas de longitud de la circunferencia. Les sugiero entonces comenzar recordando las expresiones que nos permiten calcular la longitud de una circunferencia y de un arco de circunferencia. Veamos entonces. Longitud de la circunferencia. L es igual a pi por diámetro. Y si lo hacemos en función del radio, entonces sería 2pi por el radio. Y en el caso de la longitud de un arco de circunferencia, la calculamos a través de la expresión dada por una proporción donde B es la longitud del arco, alfa es la amplitud del ángulo central correspondiente al arco y 360 grados es la longitud o la amplitud de esta circunferencia y además tienes la longitud de la circunferencia. Te daré un tiempo para que anotes estas dos expresiones. Los invito a reflexionar un instante, pero para ello tienen que analizar muy bien la interrogante que les presento. Veamos entonces. Reflexiona un instante. Si el radio de una circunferencia se multiplica por 2, ¿qué le pasa a la longitud de esta circunferencia? Anota rápidamente esta interrogante y piensa qué va a suceder entonces con la longitud de la circunferencia si multiplicamos por 2 su radio. ¿Ya te diste cuenta? Quizás te hayas percatado que la relación que existe entre la longitud de una circunferencia y su diámetro es que a manera que aumenta la longitud de la circunferencia, por supuesto, va aumentando el diámetro. Pero esta relación la estamos estableciendo con el radio. Pero basándote en que el diámetro es 2 veces el radio, entonces vamos a ver cómo analizamos esta situación. Seguro que muchos pueden haberse percatado
que en este caso la longitud va también a aumentar en el doble. Pero bueno, vamos a hacer el análisis. Veamos. Si tenemos una circunferencia y su radio y aumentamos o multiplicamos por 2 este radio, o sea que el radio ahora es el doble del que teníamos en la otra circunferencia, observa que al pasado a la longitud de esta circunferencia, por supuesto que es mayor. Pero si lo analizamos analíticamente, tenemos que la longitud la calculamos por la expresión 2pi por el radio. Si ahora el radio es el doble, entonces nos quedaría la expresión para calcular la longitud 4pi por el radio. Y si establecemos la relación entre estas dos expresiones, nos damos cuenta que una es el doble de la otra. Por tanto, podemos contestar que la longitud de la circunferencia se duplica, como hemos estado comentando. Lo hemos analizado solamente haciendo un análisis lógico con el conocimiento que ustedes tienen y además analíticamente. Te invito a que copies esta información. Ahora vamos a darle paso a la primera actividad o ejercicio que vas a trabajar. Para ello tienes que tener en cuenta esta reflexión que acabamos de analizar. Veamos en qué consiste. La longitud del radio de las ruedas traseras de un tractor es el triplo que el de las ruedas delanteras. Cuando las ruedas grandes han dado 60 vueltas, ¿cuántas vueltas han dado las ruedas pequeñas? Fíjate bien que tienes que analizar la relación que existe entre la longitud y la cantidad de vueltas que va a estar dando las ruedas pequeñas. Anota la actividad. Vamos a resolver el ejercicio. Vamos a ir analizando qué nos dan y qué nos piden. En este caso, fíjense bien que saben la relación entre los radios que tienen las ruedas de este tractor. El radio de la rueda mayor es el triplo del radio de la rueda menor. Por tanto, ya puedes establecer una relación entre los radios de estas ruedas. Después vamos a analizar los datos, vamos a plantearlo. Vamos a designar por rueda grande a la mayor, que va a ser igual al triplo de la rueda pequeña. Fíjense bien que le pusimos un subíndice G a la grande y P a la pequeña.
Luego sabemos que la cantidad de vueltas de las ruedas grandes es 60. Entonces, vamos a seguir analizando. La cantidad de vueltas que deben dar las ruedas pequeñas va a ser entonces el triplo de la cantidad de vueltas que darán las ruedas grandes, porque existe una relación entre sus radios que está dada por el triplo, aplicando la relación que anteriormente estuvimos analizando. Ya sabemos que son 180 vueltas las que darán las ruedas pequeñas de este tractor. Puedes entonces verificar tu respuesta. Vamos entonces a continuar nuestro encuentro con una próxima actividad que está relacionada con las dimensiones que tiene un plato hondo. Te llamará la atención. Veamos entonces. La longitud del borde superior de un plato hondo es de 120 centímetros y la del borde del fondo es la tercera parte de la del borde superior. ¿Qué longitud tiene el radio del borde superior y el diámetro del borde inferior, o sea, del fondo? Aquí tienes la actividad para que puedas copiarla. Vamos a resolver este ejercicio de conjuntos ustedes y yo. Analicemos qué nos dan y qué nos piden. Fíjense bien que nos están pidiendo la longitud del radio del borde superior y el diámetro del borde inferior. ¿Pero qué conocen ustedes? Conocen la longitud del borde superior, que es de 120 centímetros, y una relación que se establece entre la longitud del borde superior y la del fondo, la del borde que está en el fondo del plato hondo. Entonces vamos a establecer los datos de nuestro ejercicio. Vamos a llamarle longitud del borde superior con un subíndice que dice borde superior, BS. Fíjense que lo hemos representado en la figura. Luego vamos a establecer la relación para determinar la longitud del borde inferior del fondo del plato. Nos dicen que es la tercera parte de la longitud del borde superior. Simplemente tienen que multiplicar por 1/3 o dividir por 3 este valor que ya ustedes conocen de la longitud del borde superior, que es 120. Y esto nos daría 40. Ya tenemos entonces la longitud del borde inferior, del fondo
del plato, que es 40 centímetros. Pero los datos de nuestro ejercicio continúan con las incógnitas que tenemos que determinar: el radio del borde superior y el diámetro del borde inferior. Pero ya ustedes conocen el valor de la longitud del borde superior. Por tanto, pueden calcular el radio del borde superior teniendo en cuenta la expresión que permite el cálculo de la longitud de una circunferencia, pero expresada en función del radio, porque es el radio lo que estamos buscando. De esta manera, ustedes pueden entonces determinar el valor del radio. Sustituimos los valores conocidos, el valor de la longitud de esta circunferencia y el valor de pi. Recuerda que pi es una constante y su valor que establecemos es 3,14. Por tanto, ahora estamos en condiciones de poder determinar el valor del radio del borde superior despejando el valor de este radio. Puedes efectuar el producto de 2 por 3,14 y luego el resultado de este producto transponerlo para el miembro izquierdo con operación inversa. Como es un producto, su resultado sería entonces dividiendo. Esa es una manera, o puedes directamente transponer para el otro miembro los dos elementos o factores que están apareciéndote en la expresión, o sea, 2 y 3,14, que como se está multiplicando, se transpone para el otro miembro dividiendo. De esta manera efectúas los cálculos y obtendrás que el radio del borde superior es aproximadamente 19,1082. Observa bien que este valor tiene muchas cifras significativas y la respuesta siempre la debemos dar en el mismo número de cifras significativas que tenga el resultado, o sea, los datos. Y en este caso, los datos están expresados en el menor número de cifras significativas, que en este caso serían 2. Aproximadamente entonces nos quedaría que el radio del borde superior es 19 centímetros. Puedes entonces copiar la respuesta que hemos estado trabajando. Ahora debemos calcular el diámetro del borde inferior. Lo vamos a hacer de manera análoga, pero teniendo en cuenta que ahora se trata del diámetro.
Por tanto, debes utilizar la expresión que relaciona la longitud con el diámetro. Los datos son los ya conocidos, pero utilizamos la expresión que relaciona la longitud con el diámetro, o sea, longitud igual a pi por el valor del diámetro. Sustituimos el valor de la longitud y el valor de pi. En este caso, debemos transponer el valor de pi, que está multiplicando, para el otro miembro, dividiendo, o sea, con operación inversa. Y luego podremos obtener el valor de este diámetro, que aproximadamente es 12,738 centímetros. De igual manera, vamos a expresarlo con sus cifras significativas y en este caso sería aproximadamente 13. Recuerda que después del valor de la coma está el dígito 7 y como es mayor que 5, se aproxima por exceso. Ahí tienes el resultado para que puedas copiar. Recuerda que para concluir el ejercicio debes dar la respuesta literal. ¿Qué longitud tiene el radio del borde superior y el diámetro del borde inferior, del fondo? Y ustedes deben responder que la longitud que tiene el radio del borde superior del plato es de aproximadamente 19 centímetros y el diámetro del borde inferior de 13 centímetros. Verifica entonces que esta es la respuesta literal que debes responder. Te invito ahora a hacer una nueva actividad. Observa que esta actividad tiene que ver con un columpio. Dice, los brazos de un columpio miden 1,5 metros de largo y pueden describir como máximo un ángulo de 130 grados. ¿Cuál es el recorrido del asiento del columpio cuando el ángulo de su balanceo es el máximo y cuando el ángulo es 65 grados? Copia muy rápido esta actividad.
te darás cuenta que el ejercicio tiene que ver con el balanceo de un columpio. Ustedes seguro que están ubicados en que ustedes se balancean de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante en un columpio. Y cuando usted se está balanceando, usted está ahí dando un arco de circunferencia. Y ese arco le corresponde un ángulo. Y ese ángulo del que le están hablando máximo es 130 grados. Porque si diéramos toda la vuelta en el columpio, nos caemos, ¿verdad? Entonces, en eso debemos de estar pensando para representar la situación que nos plantea la actividad. Vamos entonces a observar cómo nos debe quedar. Tenemos el columpio. Los brazos de un columpio miden 1,5 metros. Fíjate bien que son los brazos de este columpio. Pero los brazos de este columpio son los que nos permiten el balanceo, que si lo damos completo sería una circunferencia. Por tanto, estamos hablando de un radio. Tenemos como máximo un ángulo de 130 grados. Fíjense que acabo de representar si diéramos la vuelta completa. Y entonces teníamos un balanceo con un máximo de ángulo de 130 grados. Entonces tenemos que estar pensando en que vamos a determinar la longitud de quién, de ese arco que se determina con ese valor máximo del ángulo con el balanceo. Pero el recorrido del asiento del columpio no es más que esa longitud del arco, que hoy vamos a estar determinando. Luego, debes estar pensando en la expresión que te permite calcular la longitud de un arco, que le corresponde un ángulo central. Vamos a establecer los datos. Recuerda que logramos identificar que la longitud de los brazos del columpio es el radio, que el ángulo es de 130 grados, que el recorrido del asiento del columpio va a ser la longitud del arco, que ustedes la tienen identificada en la expresión por B. ¿Recuerdan la expresión que al inicio del encuentro recordamos? Identificamos por B a la longitud del arco. Entonces, utilizamos la expresión para calcular. Te propongo entonces sustituir los valores, pero te percatas que nos hace falta primero calcular la longitud de la circunferencia. Pero lo que conoces es el radio de esta circunferencia. Por tanto, utilizas la ecuación que relaciona la longitud con el radio, 2pi por r. Sustituimos el valor del radio, que es 1,5 metros, efectuamos los productos, 2 por 3,14 por 1,5 metros. Después, por supuesto, de haber sustituido los valores. 2 por 3,14 es 6,28, un valor que pudieras memorizar porque se utiliza a menudo cuando estamos trabajando con la expresión que relaciona la longitud con el radio. Y luego multiplicamos por el valor del radio, que es 1,5 metros. Y este valor nos da 9,42 metros. Te daré un tiempo para que puedas ir copiando hasta aquí lo que hemos estado realizando.
vamos a sustituir el valor de la longitud, el valor del ángulo máximo, que es 130 grados, y 360 grados, que es la relación que se establece, para luego despejar el valor de la longitud del arco. De esta manera, como 9,42, que es la longitud de la circunferencia, estaba dividiendo, se transpone para el otro miembro multiplicando. Efectuamos los cálculos para entonces determinar cuál es la longitud del arco. Te daré un tiempo para que solo puedas calcularlo. Espero que hayas podido efectuar tus cálculos. Vamos entonces a verificarlos. Simplificamos siempre que sea posible. Fíjate que de esta manera vas a reducir el procedimiento de cálculo. Y puedes haber obtenido entonces que el valor del arco es 3,406 periodo 6 metros. Espero que este haya sido tu resultado. Hasta aquí solo tienes el valor de la longitud de ese arco, o sea, del recorrido que realiza el columpio con un valor del ángulo de 130 grados. ¿Correcto? Pero tienes además otra respuesta que determinar, porque también te preguntan cuál será el valor del arco cuando el ángulo es 65 grados. Continuemos entonces resolviendo el ejercicio. Como el valor que nos dio tiene más de 2 cifras significativas, que es el menor número de cifras significativas que tienen los datos, no puedes olvidar entonces redondear el valor a 3,4 en este caso. Y esa sí sería la respuesta que puedes dar literalmente en esta parte del ejercicio. Veamos. Como nos preguntan cuál es el recorrido del asiento del columpio con este ángulo de valor máximo, puedes entonces dar tu respuesta literal de que el recorrido del asiento del columpio es aproximadamente 3,4 centímetros cuando el ángulo del balanceo es el máximo. Espero que todos hayan escrito su respuesta literal. Nunca olviden dar la respuesta final de un ejercicio. Continuemos entonces. Recuerdan que les había comentado que también debíamos determinar ese recorrido cuando el ángulo fuera 65 grados. Ustedes conocen que el máximo valor del ángulo era 130. Entonces debemos establecer una relación entre los valores de los ángulos. Observa, si tenemos entonces el valor máximo y tenemos que ahora es 65 grados, establecen alguna relación
entre 130 y 65. Observa bien los valores. ¿O será necesario volver a utilizar la expresión matemática que le permite calcular la longitud del arco para darle respuesta? Si lo hacen, también es correcto, pero siempre debo estar pensando en la vía más racional. Por tanto, si identifico que 65 es la mitad de 130, entonces rápidamente podré calcular el valor simplemente dividiendo la longitud anterior del arco entre 2 y obtengo de esta manera la longitud del nuevo arco. Observa bien que hemos estado trabajando hasta aquí todas las relaciones que analizamos cuando reflexionamos un instante al inicio del encuentro. Entonces ya puedes responder este inciso. Verifica tu respuesta. En el encuentro de hoy hemos estado trabajando las relaciones entre la longitud y el radio y el diámetro de una circunferencia. Además, hemos estado calculando la longitud del arco de circunferencia que le corresponde un ángulo central. Por tanto, creo que ya estás en condiciones de copiar la tarea para la casa. Vamos a ver en qué consiste esta. La tarea es el ejercicio 8 de la página 100 de tu libro de texto. En ella debes completar una tabla donde te aparecen diferentes valores. En una columna está la longitud de una circunferencia, el valor del diámetro, del radio, la longitud del arco y la amplitud del ángulo central que le corresponde a este arco. Indistintamente, aparecen varios espacios en blanco que para completarlo debes tener en cuenta qué les dan, qué elementos tienen para entonces obtener la respuesta. Te invito entonces a que copies la tarea.
que nos podamos ver en un próximo encuentro. Por eso me despido de ustedes hasta una próxima ocasión.